El 15 de noviembre del año 2019 es una fecha que puede entrar en la historia de Chile. Y ello porque los partidos políticos más representativos de nuestro actual Congreso Nacional se han puesto de acuerdo en preguntarle en abril del año 2020 a toda la ciudadanía, a todo el país, si quiere darse o no una nueva constitución política de la República. Esta instancia, que además es inédita, significará eventualmente dejar atrás un triste pasado de constituciones políticas impuestas tanto por dictaduras o gobiernos autoritarios. Y de aprobarse la idea de redactar un nuevo texto constitucional, además la ciudadanía va a poder participar directamente eligiendo a parte o a todos los representantes populares encargados de la redacción de la Constitución, y al mismo tiempo van a poder participar en un plebiscito final, en un referéndum, ya sea para aprobar o rechazar el trabajo hecho por los representantes o por los encargados de redactar el nuevo texto constitucional. Ahora bien, de este acuerdo surgen una serie de preguntas que es importante aclarar, porque este es un proceso que nos vincula a todos. ¿En qué consiste el acuerdo político? Si sus compromisos son o no son obligatorios. ¿Qué es esto de los 2/3 para llegar a acuerdo y tener un nuevo texto constitucional? ¿De qué se trata esto de partir en una hoja en blanco? Bueno, estas preguntas y algunas reflexiones más en este video. Bueno, para comenzar habría que señalar que este acuerdo logrado, denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, es una especie de salida política a la grave crisis social que estalla en Chile en octubre del año 2019. Ahora bien, este acuerdo es de naturaleza política. Ello implica que no engendra obligaciones jurídicas. Esto significa que si alguno de los suscriptores decide darse vuelta a la chaqueta, desoír y no honrar su palabra, y por lo tanto no prestar su voluntad a todas aquellas reformas constitucionales o legales que haya que hacer para darle cierto cauce a este acuerdo, no podemos nosotros demandarlo en un tribunal y pedirle que cumpla forzadamente la obligación o los compromisos que éste haya adquirido en el acuerdo por la paz y por esta nueva constitución. Es un acuerdo que en rigor solamente obliga a sus suscriptores y que todavía, al ser de carácter político, todavía falta mucho paño que cortar para saber cómo exactamente se va a regular este procedimiento que propone para llegar eventualmente a una nueva constitución. Por lo tanto, el análisis que vamos a hacer son de algunos aspectos muy simples del acuerdo que vamos a tratar de especular jurídicamente hablando cuáles van a ser las consecuencias de este acuerdo, sin entrar en detalle, porque es probable que la comisión técnica que se ha creado va a introducir modificaciones y algunas de estas modificaciones puede que alteren el acuerdo original. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos propone en definitiva este pacto? Un procedimiento o mecanismo de 3 fases. Una primera fase en la cual hay un plebiscito de entrada. Vale decir, una consulta o referéndum a toda la ciudadanía en que se le va a consultar directamente si quiere darse o no una nueva constitución política de la República. Si se aprueba la idea de generar una nueva constitución política de la República, entonces además se va a dirimir si esto lo va a hacer una instancia denominada Convención Constituyente u otra denominada Convención Mixta. La Convención Constituyente es una instancia encargada de redactar la nueva Constitución, integrada en su totalidad por representantes populares, vale decir por miembros elegidos directamente por la ciudadanía, y que van a tener un mandato único. La Convención Mixta, por su parte, es una mezcla entre lo que es un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente. Dicho sea de paso, la Convención Constituyente en otras latitudes se le ha denominado Asamblea Constituyente porque toda Asamblea Constituyente está integrada 100% por representantes populares con mandato único, igual que en Chile, pero que por razones políticas se le denominó Convención Constituyente. Volvamos a la Convención Mixta. Está integrada en parte por representantes populares y en parte por miembros del Poder Legislativo.
Y esta instancia sería la encargada de redactar esta nueva constitución. Por lo tanto, si gana la idea de hacer una nueva constitución, una de estas dos instancias lo va a hacer y se va a resolver en ese mismo plebiscito de entrada. Por otra parte, si gana la idea de no hacer una nueva constitución, bueno, vamos a mantener la constitución de 1980. Bien, suponiendo el caso de que se gane la idea de hacer una nueva constitución, entramos derechamente a la segunda fase, que es la fase de redacción. En esta fase, esta convención constituyente o convención mixta, cada vez que quieran incorporar contenido a lo que va a ser el nuevo texto constitucional, requieren un acuerdo de 2/3 partes de sus representantes. Esto es algo así como el 66,666% de sus miembros. Es un quórum alto, supramayoritario, porque es mucho más que un 50% más uno. Y esto ha generado un gran debate, ha levantado muchas suspicacias de que se trataría de una especie de que una minoría, vale decir 1/3 más 1 de estas convenciones, puedan vetar la voluntad de la mayoría. Todavía no está claro cuál va a ser la consecuencia jurídica de no alcanzar estos grandes consensos para que se incorpore el contenido a la nueva constitución. Algunos señalan que de no lograr estos grandes acuerdos, las materias que no puedan ser reguladas en la Constitución simplemente se van a tener que regular por ley y ya por lo tanto no exigen estos quórum supramayoritarios, sino que los quórum legales, que por lo general son de mayorías simples, mientras que otros han señalado que el no alcanzar los quórums necesarios respecto a materias que están actualmente contenidas en la Constitución y que son materias constitucionales per se, entonces harían fracasar esta instancia. Bueno, ¿cuál es la consecuencia jurídica de qué es lo que va a ocurrir? No lo tenemos claro, porque esto no está institucionalizado todavía, no está regulado. ¿Es necesario que se regule? Sí, porque es la única forma de darle a la nueva constitución tanto una legitimidad sustantiva, vale decir que la ciudadanía participe y le dé legitimidad, porque la ciudadanía, la nación es la que detenta la soberanía, el poder, pero también es necesario que sea legítimamente en lo formal, ¿ya? Y que esto venga acompañado con una justicia electoral y que los referéndums que se hagan cumplan con estándares democráticos de tal manera de que nadie pueda alegar que esto fue impuesto o que hubo trampa, porque es la única forma de sentirnos parte del proceso y es la única forma también de sortear las críticas que se le han hecho a este documento, que es la falta de legitimidad de origen. Bien, dicho lo anterior, la comisión técnica entonces es la que va a tener que resolver estos aspectos para sortearlos de mejor forma y esperemos que al momento de resolverlo no haga caer el acuerdo. Otro aspecto relevante que se ha señalado es que la convención mixta o la convención constituyente también van a trabajar desde una hoja en blanco. ¿Qué significa esto? Que en principio nadie va a considerar esto, la Constitución de 1980. Esto no es un punto de partida y eso significa que las materias que no puedan ser tratadas o reguladas en la nueva Constitución no significa que esta Constitución va a entrar a suplir esos contenidos. No, esto va a ser derogado orgánicamente, como un todo, como si nunca hubiese existido y la nueva Constitución la va a reemplazar. Ese debería ser el efecto de entender de que se trata de una hoja en blanco, pero en rigor eso es más bien una caricatura porque es imposible prácticamente partir totalmente desde una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque Chile ha suscrito una serie de tratados internacionales, muchos de ellos, y casi todos los constitucionalistas están de acuerdo en que tienen rango a lo menos constitucional, incluso algunas veces se ha señalado que tienen rango supraconstitucional. Y el Estado de Chile se ha obligado a no derogar, como por ejemplo los tratados internacionales relativos a materia de derechos fundamentales. Esto significa que una nueva constitución, por ejemplo, no podría reponer la pena de muerte o no podría restringir el derecho a la vida o el derecho a la libertad individual o el derecho a la igualdad ante la ley o ante la justicia, en fin, una serie de otros derechos, el derecho a la libertad de expresión. Bien, por lo tanto es probable que esos aspectos tengan que matizarse y que en definitiva cuando se habla de partir en una hoja en blanco lo que no se quiere es partir de la reflexión previa que valida la Constitución de 1980.
O sea, poder introducirle modificaciones o reformas a los principios o pilares fundamentales de la Constitución de 1980, pero no significa en realidad partir desde nada. Nunca se va a partir absolutamente desde nada. Dicho lo anterior, esto viene coronado con una tercera fase, que es la fase del plebiscito final, una especie de referéndum aprobatorio o revocatorio, que tiene por objeto aceptar lo que hizo la convención o rechazarlo, en que toda la ciudadanía nuevamente va a poder participar y en principio no se requeriría estos 2/3 para aprobar el texto constitucional que emanen del trabajo hecho por la convención. ¿Por qué se exigen tantas mayorías? ¿Cuál es el efecto práctico que implica exigir quórum supramayoritario en las constituciones? Tiene por objeto de que a la constitución solamente lleguen los grandes acuerdos, lo que acarrea como consecuencia que el resultado final sea una constitución más bien sobria, escueta, restrictiva. También se denominan constituciones minimalistas, en donde lo único que se regulan son los aspectos más fundamentales de las instituciones que tienen reconocimiento constitucional, pero no hay una regulación extendida, sin ningún tipo de restricción, como ha ocurrido en otros países. En otras latitudes las constituciones parecen Biblias, están llenas de articulados, qué sé yo. Eso genera ciertos problemas, y de hecho lo que se ve como beneficioso de las constituciones minimalistas es que hacen que el ordenamiento jurídico sea mucho más dinámico, mucho más flexible. ¿Por qué? Porque modificar materias de ley, que serían más abultadas en una constitución minimalista que en una constitución maximalista, la ley se reforma en términos prácticos con quórum de menor entidad y por lo general por procedimientos más abreviados. Entonces haría que los cuerpos, los sistemas normativos sean más dinámicos, se adapten con mayor facilidad a los cambios que tiene la sociedad. A la inversa, una constitución maximalista hace que el ordenamiento jurídico sea más rígido, sea más difícil de modificar, precisamente por los altos quórums y por los procedimientos más engorrosos para introducirle modificación a los textos constitucionales. De hecho, el tener una constitución minimalista o sobria se ve en algunos constitucionalistas como algo deseable. Eso en términos generales con la propuesta todavía queda mucho por hacer. Lo importante es que se dé la reflexión, porque ya el solo hecho de dar la reflexión, y esto lo expliqué en un video pasado, nos va a generar una nueva constitución, porque ya los conceptos se van a adaptar a los tiempos actuales, a las nociones actuales, y eso va a generar un dinamismo en nuestro sistema normativo que es necesario y que es fundamental para no quedarnos estancados como sociedad propiamente tal. Y lo interesante es que por mucho de que se exija un alto quórum en las votaciones y para incorporar contenido en el texto definitivo, también tenemos que entender y ver el lado positivo de que finalmente lo que quede nos va a representar a todos y realmente vamos a estar en una casa común. Probablemente sí hay que transparentar el hecho de que la nueva constitución, al ser escueta, probablemente va a frustrar las expectativas que pueden tener algunos o muchos de ustedes de tratar de resolver en ese texto constitucional algunas grandes necesidades sociales, como serían las peticiones de pensiones dignas, de educación gratuita y de calidad para todos, lo mismo con la salud. Probablemente no se adquieran esos quórum tan altos porque estamos hablando de derechos fundamentales de naturaleza social que por lo general generan un gran gasto al Estado, y muchos sectores liberales obviamente quieren que esto no se reconozca ni se garantice a nivel constitucional. Sin embargo, lo que quede en la Constitución, quedémonos con la tranquilidad de que va a ser muchísimo más representativo que la actual Constitución de 1980, cuya génesis es la de un grupo de hombres, mayoritariamente hombres, muy conservadores en lo moral y muy liberales en lo económico, que difícilmente representan la realidad nacional y la realidad de nuestro país. Muchas gracias y espero vernos en otro video. Amigos, los invito
invito a suscribirse a este canal, a comentar, a compartir este video, propónganme temas. La idea es ir de alguna manera desarrollando un análisis profundo sobre nuestro sistema normativo, sobre las innovaciones que se están planteando. Yo me comprometo con ustedes a analizar un poco los aspectos más interesantes con respecto al informe de Amnistía Internacional que acaba de ponerle una nota roja a Chile, que está denunciando la práctica de violaciones generalizadas a los derechos humanos, y hay algunos aspectos que pueden ser relevantes, como por ejemplo si estas violaciones son o no son delitos de lesa humanidad y cuáles son los requisitos específicos de ese delito como para que se configure. En fin, son cuestiones que están sobre la mesa y sobre la agenda ciudadana. De todas maneras los voy a leer. Suscríbanse, compartan, comenten. Muchas gracias.